5:41 de la tarde. Vamos a saludar al doctor Jorge Albertsen, que es el decano de la Universidad Austral de la Facultad, obviamente, de Derecho. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por tomarse el trabajo de estar un viernes acá cerrando una semana muy intensa. ¿Cuál es su mirada general respecto al fallo de la Corte? Bueno, la verdad es que, en primer lugar, sorprende que la Corte tenga que intervenir en cuestiones como esta, ¿no? Pero de todas maneras, me parece, ya que lo ha tenido que hacer, y lo ha hecho de una manera muy extensa, me parece... Sí. Doctor, ¿nos permite un segundo que mejoramos su audio, por supuesto, hacia el micrófono? Porque sin dudas, Facundo, lo que ha dejado este fallo de la Corte es, por un lado, la protección a los residenciales, pero después el capítulo que se viene con las pequeñas y medianas empresas. Claro. Y también esto que yo digo, no lo tenemos que dejar de atender, que es la figura del ombudsman, del defensor del pueblo. Eso es interesantísimo. Que eso evidentemente hace 7 años que está relegado. Sí, algunos puntos que vamos a conversar con el doctor Albertsen tienen que ver con también la idea de por qué la Corte habla de una tarifa legal, constitucional, razonable. ¿Por qué la Corte tiene que imponerle o recordarle al Ejecutivo que existe la figura de la audiencia pública contemplada en la Constitución después de la reforma del 94? Doctor, ahora sí mejoramos el micrófono y, bueno, su mirada. Bueno, le decía concretamente que me parece que, o lo que sorprende es que la Corte haya tenido que expedirse sobre una cuestión tan propia del Poder Ejecutivo como es el tema de las tarifas. Sin embargo, me parece que, dado que lo ha tenido que hacer y lo ha hecho y ha recogido el tema, lo ha tratado muy profundamente. Y me parece que de alguna manera en buena línea, porque ha recogido por lo pronto los conceptos que ya estaban en la legislación vigente, aún no aplicada. Y digo esto porque la legislación es de los principios de los 90 y a partir del año 2003 dejó de aplicarse completamente eso. Y después lo importante también es la Constitución Nacional, que se reformó en el año 94, justamente después de la creación de estos marcos regulatorios, y que consagra como nuevos derechos, dentro de tantos nuevos derechos que consagró esta reforma constitucional, el derecho de los usuarios de servicios públicos. Eso quiere decir que el usuario de derechos de servicios públicos ha pasado a partir de 1994 a tener una categoría diferente en cuanto a su relación del consumo de servicios públicos. Y en su potestad de protección también, de cómo, digamos, de cómo se protege y de qué derechos puede hacer ejercer y cómo defenderlos de alguna manera, ¿no? Efectivamente. No ha tenido tanto, es decir, al reconocérsele el derecho del usuario, la Constitución no ha establecido cuáles son los mecanismos que tiene para defender esos derechos. ¿Serían una cautelar? Bueno, la Constitución no establece procedimiento. La Constitución simplemente... Pero sí es una Constitución que hace referencia al amparo y que lo configura como una figura legal importantísima. Efectivamente. Y además, la misma Constitución, al crear esta figura del usuario del servicio público, reconocerle derechos, está también motivando o está instruyendo la creación de entes reguladores de servicios públicos, entes reguladores que van a tener facultades inclusive para resolver conflictos, y además lo que está reconociendo básicamente, que es lo que hace este fallo de la Corte, es el derecho de las asociaciones de consumidores. Claro. Es por eso que... Los famosos reclamos colectivos. Exactamente, exactamente. ¿Sabe, doctor, que yo no es que sea crítica, pero quiero terminar de entender el sistema de la audiencia pública, porque a partir de que sea no vinculante, es decir, nos sentamos, debatimos, el gobierno me dice, bueno, la tarifa tiene que estar a esto por tal y tal motivo, y por más que enfrente le digan, mire, no es así, debería reverlo, no nos alcanza para pagar, digo, el enfrentamiento entre gobierno y asociación de consumidores, la última palabra la termina teniendo el gobierno en la fijación de tarifas. ¿Cómo se vuelve a revalorizar la audiencia como tal para que sea una herramienta que sí o sí tengan que respetar todos los gobiernos? Bueno, ahí yo creo que lo que hay que entender es lo siguiente, que cuando estamos hablando de tarifas, estamos hablando al mismo tiempo de servicios públicos. Un servicio público no es cualquier servicio, se caracteriza en lo esencial por ser un servicio monopólico y además por prestar un servicio que es esencial. De manera que se produce el doble efecto de que se trata de un servicio de demanda inelástica, es decir, que hace a las necesidades básicas de la gente o del ciudadano, que hace y que además es prestada en condiciones de monopolio. Es decir, todos los servicios públicos son por naturaleza monopolios naturales, valga la redundancia. Cosa que, y esto lo refleja claramente la Corte y es importante, me parece que es importante ese dato.
La Corte cuando habla de tarifazo no habla la Corte, pero cuando habla de las audiencias públicas, se está refiriendo a las tarifas y está haciendo referencia al tramo del transporte y de la distribución, y no a la generación o la producción. Eso quiere decir que cuando uno recibe la boleta de la luz o del gas, lo que uno está pagando tiene varios componentes. Uno es el componente del gas propiamente o de la energía eléctrica y otro es el transporte y la distribución o el suministro de eso, que son justamente los servicios. La legislación ya en los 90 entendió que la actividad de generación o de producción de gas es una actividad que es susceptible de ser sometida a un régimen de mercado, a un régimen de libertad económica y de competencia sobre todo. Y ha entendido que esa competencia de la cual es susceptible es un efecto regulador efectivo, es decir, existe competencia y por lo tanto es, naturalmente el sistema está regulado. En cambio, en el caso de los monopolios naturales, como es el tramo del transporte y el tramo de la distribución, bueno, ahí estamos frente a un monopolio. Estamos frente a un monopolio y de un servicio esencial que hace a la dignidad de la persona, es decir, por eso que la Constitución lo ha recogido en el año 94, y de esa manera se ha entendido que hay que protegerlo especialmente. Una de las maneras de protegerlo se ha entendido que es la audiencia pública. Eso quiere decir que antes de producirse una fijación de una tarifa o una modificación... Debe haber una audiencia pública. Debe haber una audiencia pública a las cuales todo el mundo tenemos derecho a asistir, especialmente las asociaciones de consumidores. A esa audiencia pública uno se registra y va y opina y da su fundamento. El que tiene la última palabra, y eso es lógico, es el Poder Ejecutivo, porque es el administrador responsable del país. ¿Qué es lo que recoge de la audiencia pública? Y bueno, recoge todos esos comentarios y pareciera como lógico que los tenga en cuenta y a la hora de tomar la decisión final tenga en cuenta todo lo que se ha manifestado en las audiencias públicas. Tenemos el caso de la reforma del Código Civil de hace muy poquito tiempo, de un par de años, en donde hubo algo parecido, donde todo el mundo tuvo la oportunidad de ir y manifestar, estar en contra, pero se daba un caso de donde ya esa reforma venía decidida. Y bueno, pasaron varios días. Prácticamente. Eso fue así. Y esto es muy probable que ocurra lo mismo. Claro. Sería muy lamentable que ocurra. De todas maneras, yo creo que... perdería el espíritu un poco de la audiencia. Doctor, le queremos agradecer, clarísimo, obviamente, y hay que ver, esto no tiene un final. Hay un final abierto, no se sabe bien qué va a suceder, y posiblemente el 12 del 9, que es la primera audiencia, empecemos a ver si tiene ese espíritu verdadero de audiencia pública, donde va a haber una participación, una cuestión plural y democrática, o va a ir a una cosa un poco más aceitada y más ya cerrada, ¿no? Sí, se lo volveremos a convocar. Gracias. Le agradecemos mucho, doctor. Al contrario. Bueno, por supuesto.